Yo soy el Negro Enrique, campeón del mundo, el que le dio el pase a Diego Armando Maradona para que haga el gol más maravilloso de la historia de los mundiales. Gracias por estar acá con nosotros y siempre por apoyar a la selección argentina. Maradona hizo un mundial extraordinario en México, que creo que no solo Messi, sino me parece que ningún otro jugador va a ser capaz de hacerlo por el fútbol que mostró, por los goles, por las jugadas. Ese fue un mundial que creo, junto a Pelé en el año 70, fueron los dos jugadores individualmente que mejor mundial hicieron. No sé si más esperanzas, yo creo que los dos están, tanto Lío como el Diego, habrán tenido una charla en el vestuario después de lo que fue el último partido y me los imagino a los dos muy eufóricos y saliendo el sábado que viene a comerse la cancha, porque eso necesitamos, comerse la cancha el sábado y llevarnos a todos por delante. Ahí. Nice. Voy a ir 20 veces de la meta. ¿Querés que corramos el avión por la rueda? مارادونا يعني عامل زي الشخص اللي ما بيتكررش ابدا، يعني هو واحد في العمر عند مش بيتكرر ابدا، هو إليجنت اسطوره.